Hemos acerca de la ley de organizaciones políticas, la ley del régimen electoral. En este momento hay dos partidos que están intentando llegar a las elecciones generales que no tienen dos candidatos, uno vicepresidenciable, el otro presidenciable. Es una confusión que vamos a tratar de dilucidar en este momento con dos personalidades. Uno es experto para entender la Constitución. ¿Cómo estás, Franklin? ¿Qué tal? Bienvenido. Está con nosotros el doctor Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, y también analista político Marcelo Silva, para que podamos dilucidar qué es lo que está pasando en este momento. Para empezar, hay una confusión, creo que incluso dentro del mismo Tribunal Supremo Electoral. Bueno, existen contradicciones que indiscutiblemente marcan disensos que no deberían ser públicos y que deberían ser resueltos en el plano interno, como se manejaba, por ejemplo, la Corte de los Notables. No es que la Corte de los Notables no tenían disenso, se peleaban de manera increíble, pero nunca esas peleas, esas visiones distintas eran conocidas cuando se tomaba una posición mayoritaria en una posición institucional. Lo malo es de que lo que estamos viendo en el Tribunal Supremo Electoral ahora es de que esos disensos son prácticamente declaraciones públicas diarias. Y eso es lo que te lleva a la confusión. Pareciera que no hubiese comunicación entre el presidente y el vicepresidente, pareciera que incluso no hubiese comunicación, porque ahora han salido los vocales de los tribunales departamentales. Pareciera que les han querido hacer un poco de cortina de hierro, pero igual, ¿no? El tribunal departamental, la vocal de Santa Cruz te dice una cosa, el vocal de La Paz te dice otra cosa. Es decir, es algo que indudablemente marca a un ámbito de confusión que más allá de llevar a una lógica, por supuesto, de incertidumbre natural, te lleva también a una inquietante crisis institucional. Exactamente. Cuando una institución no te puede hablar el mismo criterio, pues algo está pasando dentro. Confusión, y a la vez, ¿hay un vacío legal o es que podemos salir por algún lado? Miren, para esto de las renuncias, por ejemplo. Yo me compré de la Gaceta el compendio electoral. Acá están todas las normas. Las analicé y encuentro muchas contradicciones que no van de la mano de la Constitución. Si la estructura del órgano electoral tiene contradicciones entre derechos políticos, derechos naturales, derechos fundamentales, derechos civiles, lógicamente sus reglamentos van a ser endebles y por lo tanto la superestructura, lo que vayan a comentar los funcionarios del órgano electoral, no va a tener un sustento. Porque además, imagínense, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos catalogar si un ministro o un tribuno del Tribunal Constitucional dice una cosa distinta sobre la línea doctrinaria, sale otro y dice otra, sale uno de las salas constitucionales, dice otra? Estaríamos demostrando de que Bolivia tiene un Estado desordenado, sin ética y ideología. Yo considero que cuando existen estas graves contradicciones de discurso, no tenemos una ética electoral clara. Los vocales no deberían tener discursos contradictorios, ellos deberían uniformar. Si bien puede haber conflictos de ideas, de ideologías al interior, pero ellos jamás deberían tener arbitrariedad para sacar por su lado versiones que van a distorsionar la vida electoral y van a afectar la vida democrática del país. Y eso, por ejemplo, no está arreglado. Debería haber un artículo que les prohíba a los vocales emitir criterios particulares, porque son criterios que hacen a la vida democrática del país y que puede crear confusiones y crear inseguridades jurídicas al interior de las organizaciones políticas. Ahora, ¿a qué te refieres cuando hablas de contradicciones? Estamos hablando de circunstanciales, voluntarias, ¿qué? Claro, circunstanciales, porque lo que ha pasado con lo que dice el presidente, lo que dice el vicepresidente del órgano electoral, dos cosas distintas, al parecer no comulgan, al parecer no se reúnen, ¿no es cierto? No puede haber pues un criterio que diga una cosa, esto es blanco, y el otro, esto es negro. Ellos son funcionarios públicos y por lo tanto lo que vayan a opinar no es criterio particular. Son criterios de funcionarios públicos que debe estar bien fundamentado con el compendio electoral
y con la Constitución Política del Estado. Pero además con algo añadido, son una instancia colegiada. Claro, Por lo colegiada. tanto, las decisiones no las toma una persona, las toma la mayoría de esa instancia colegiada, ¿no? Lo que últimamente se ha visto es de que, bueno, yo tengo un criterio y salgo a decirlo, y los demás colegas míos ni siquiera saben qué es lo que está sucediendo, ni siquiera el tema ha sido tratado en una instancia formal, ¿no? Es decir, se ha hablado muchísimo sobre el tema de las renuncias y al final la renuncia de Rodríguez no está ni siquiera programada, creo, para ser tratada en sala plena, ¿no? Solamente para ese datito. Es que no está programada porque primero están estudiando qué normas van a aplicar por supletoriedad. Si yo recibo ese tipo de noticias que denuncia uno después de las primarias, pues me está moviendo el tablero de la mesa electoral a pocos meses de las elecciones. Y la sala plena, lógicamente, lo que tiene que hacer es nutrirse de normas, de jurisprudencias, de interpretaciones doctrinarias y, lógicamente, hacerse asesorar muy bien para poder tratar en sala plena la solución. Mientras eso no suceda, es mejor. Pero claro, no es mejor criterio. no opinar, es no opinar. Así de sencillo. ¿No? En el caso, por ejemplo, de las denuncias, ¿qué hacen las agrupaciones políticas ahora? ¿Qué hace el único candidato a la presidencia o vicepresidencia que queda solo? ¿Cómo los resuelve? La Constitución y el compendio electoral dice que el órgano electoral en sala plena es el encargado de regular ese tipo de conductas. Por ejemplo, los candidatos. No hay una sanción, he encontrado una sanción que sería sanción grave, el renunciar después de las primarias, aunque no lo dice así textualmente. Como estas normas son de cumplimiento obligatorio, después de las primarias uno tiene que ser pues valiente y decir, me voy a mantener hasta el final, por lo tanto no puedo renunciar porque me prohíbe el compendio electoral. Las primarias son de carácter vinculante. Vinculante, claro. Por favor, explícanos, ¿qué significa eso? Bueno, las primarias ya estaban en el 210 de la Constitución desde el 2009. Y este órgano electoral, bueno, sacó el reglamento de las primarias de forma muy tardía. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las primarias significa la ejecución de una cláusula democrática al interior de las organizaciones políticas, porque va con la Constitución. Un candidato, un dirigente que salga de un partido político, tiene que pasar por el filtro de la elección democrática interna. Que no ha habido. Que no ha habido. En ninguno. Y el órgano electoral, en vez de dar dinero, que no está, eso no es constitucional, ha dado dinero a partidos privados. ¿Para qué? Para que no ejerzan la democracia. Cuando el órgano electoral solamente, de acuerdo al 210 de la Constitución, tiene solamente la función de fiscalizar la democracia al interior de los partidos políticos. Vienen las primarias y dice la ley, eso es vinculante, se cumple. Todos vamos a cumplir ese nombramiento del candidato a la presidencia y vicepresidencia. Muy bien. Como es de cumplimiento obligatorio, el hecho de que se denuncien, bajo mi interpretación, que no creo equivocarme, es una falta grave. ¿Y cuál es la sanción de acuerdo al compendio? La suspensión de 2 años del ejercicio de una representación política, cuando la norma debería haber dicho responsabilidad civil y económica, porque el Estado les ha dado dinero. Y ese dinero no es pues de privado, es dinero de todos nosotros. Claro, ¿no? Eso amarra entonces de por sí a los candidatos. No podrían renunciar, no tienen que renunciar. No, pero eso va contra la teoría constitucional, porque si uno analiza la teoría constitucional, el hecho de participar en una actividad política es voluntaria. O sea, a ver, el gran problema en el país, sí, que indudablemente desde que el Tribunal Constitucional hace una aplicación preferente que está encima de la Constitución y te la vuelve a aplicar hace unos pocos meses, ¿no? Hay muchas cosas que son inherentes a los derechos humanos que pueden ser preferentes a lo que está en la Constitución Política del Estado. ¿Renunciar acaso no es un derecho humano? Es un derecho humano. ¿Verdad? Es más, ha salido recientemente otra ideología más imponente que los derechos humanos. Los derechos naturales, que lo expuse en el anterior programa. Exacto. Justo cuando hablábamos de esa teoría no ha sido bien expuesta por los tribunos, porque ellos tienen sus letrados y ellos copian nomás. No hacen ejercicio mental. Claro. Ahora, yo voy más allá. Ya le voy a meter el olfato político a esto.
Yo creo que el escenario planificado desde la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas, de alguna manera se está cumpliendo a cabalidad. Cuando se te viene la Ley de Organizaciones Políticas, hay objetivos políticos más que democráticos, jurídicos, etc. La Ley de Organizaciones Políticas tiene criterios políticos. El primero era, sin duda alguna, anticiparte quiénes iban a ser los candidatos, ¿no? Solamente un ejemplo, era en agosto recién se va a hacer la elección de las primarias en Argentina, porque nuestras primarias no son novedosas, son una copia del sistema electoral argentino. En la Argentina también hay un sistema de primarias. Esas se van a hacer en agosto. Cada uno diría, ¿por qué tanta anticipación? Claro. Las elecciones van a ser en octubre. Exactamente. ¿No? En enero tú necesitabas saber quiénes iban a ser tus rivales, quiénes iban a ser tus contrincantes. Necesitabas adelantar los tiempos, necesitabas legitimar ciertas candidaturas, etcétera, 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 ¿no? Y eso no te ha permitido medir algunos efectos que iban a venir. Por ejemplo, estos vacíos legales que existen. Ahora uno diría, ¿es por lo apuro? Pero no. Cuando existen estos vacíos legales, y Bill Franklin lo sabe muy bien, se puede actuar a discrecionalidad. ¿Qué significa eso? Y cuando se actúa a discrecionalidad, tienes la facilidad de mover las coyunturas políticas. Me voy a explicar. Este vacío de las renuncias es que no estaba presupuestado en la Ley de Organizaciones Políticas. No. ¿Verdad? No ha estado presupuestado al intento, porque era algo muy factible. La cuestión te la ratifica el hecho de las dos racionalidades que hoy día tiene el Tribunal Supremo Electoral. Renuncia Jaime Paz y no se acepta la renuncia. Renuncia Edwin Rodríguez y hay que aceptar la renuncia. O sea, no es que se le va a aceptar la renuncia tácitamente, se está viendo cuál es la figura para poder suplir al candidato. O sea, tú ves en un mismo tiempo dos racionalidades distintas. La primera que dice Franklin, ¿no? Sí, señores, el efecto es vinculante, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia no pueden renunciar. Pero renuncia a otro, ¿no? Donde puede haber un cálculo político o un efecto político distinto y la racionalidad puede ser otra. Por eso yo te digo, estos vacíos muchas veces te llevan a la actuación discrecional de la autoridad. Ahora, en el caso de Jaime Paz Zamora, ha renunciado hace unas 3 semanas aproximadamente, ¿no es cierto? Un mes. Ya un mes. Quizás no ha sido el tiempo correcto para renunciar. El tiempo correcto tal vez sería después del 19, volver a renunciar. Más como analogía a las primarias. 50 días antes pueden renunciar. Y antes de que se salga la publicación de los candidatos, ¿no? Eso no ha habido todavía. Entonces ellos consideran que pueden denunciar aún y que el órgano electoral, a través del Consejo de la Sala Plena, pueda reglamentar otras primarias extraordinarias al interior de cada partido político para que vayan a nombrar a su candidato, ya sea a la presidencia o a la vicepresidencia. Ahora, en este tiempo que queda. Claro, tendrían que hacer eso. Hay el principio de supletoriedad. Tendrían que agarrar el procedimiento de las primarias y de forma extraordinaria regular aquello, pero ya rápidamente. Estamos todavía a plazo, estamos dentro del plazo, ¿no? Sí, pero ¿sabes dónde te cierran? ¿Cuál es el problema, Franklin? Cuando te ponen las únicas dos causales de renuncia. Claro, por enfermedad grave o muerte. O enfermedad terminal. Pero eso según la Ley de Organizaciones Políticas. Eso, ahí es donde te porque en la de régimen electoral como que te amplía un poco más el panorama. Por eso la figura es distinta. O sea, lo que uno de los vocales te trata de trascender es decir, a ver un ratito. La Ley de Organizaciones Políticas obliga a los candidatos a presentarse hasta este 19 de julio en listas. Después del 19 de julio, como que la Ley de Organizaciones Políticas ahí hace una pausa y entra la Ley del Régimen Electoral. Entonces, a partir del 19 de julio ya puedes hacer la sustitución de candidaturas, ¿no? Ahora, tú escuchas a la gente del tribunal, de los tribunales departamentales, y algunos te dicen, se puede suprimir al que no ha presentado los requisitos, porque todos los candidatos tienen que volverse a inscribir con los mismos requisitos, tu certificado de REJAS, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro, con la si no presentas esos requisitos, puede ser sustituido. O sea,
Eso es el problema cuando haces una declaración sin sustento y sin todo el aparataje legal que haces. O sea, toda la gente está pensando, y los partidos políticos están pensando, que después del 19 de julio no se va a presentar, no va a cumplir tal requisito, etcétera, etcétera, voy a poder sustituir a la candidatura. El problema es lo que dice la Constitución, pero fundamentalmente lo que dice la Ley de Organizaciones Políticas. Un ratito, para el binomio presidencial y vicepresidencial, la Ley de Organizaciones Políticas dice solamente por muerte o enfermedad terminal. No hay otra causal de renuncia. ¿Y ahora qué dice la Ley de Régimen Electoral? Exacto. Mira las contradicciones. Se los leo. A ver. Dice artículo 108. Sustitución de candidaturas. Exacto. General. Presentadas las listas de candidatas y candidatos para cualquiera de los cargos electivos, únicamente podrán sustituirse por causa de renuncia, coma, inhabilitación, coma, fallecimiento, coma, impedimento permanente e incapacidad total, acreditados fehacientemente. Ahora, si uno dice, por ejemplo, ¿cuál vamos a aplicar? ¿Qué hacemos? La sala plena tendrá que buscar la interpretación bajo el principio, se llama esto constitucionalmente, de prelación. ¿Qué artículo de la Ley de Partidos Políticos o del régimen electoral tendrá prelación con la Constitución? Porque no te olvides que si lo obligan a un candidato, no, usted sigue de candidato, te va a plantear un amparo constitucional y el amparo le va a dar la razón, le va a decir estas normas son inaplicables y la vida jurídica electoral va a ser más desordenada. Entonces, vean ustedes que la sala plena en este momento está prácticamente contra la pared. Claro, ¿no? Lo que está tratando de hacer es lo que te explicaba. Está tratando de hacer un corte. Y la Ley de Organizaciones Políticas, bien, gracias, hasta el 19 de julio. Y después del 19 de julio, aplicamos la Ley del Régimen Electoral, que te permite sustituir a los candidatos por las causales que tú has mencionado, ¿no? Claro, Gracias, si no hay candidatos, ese partido queda inhabilitado, porque esa vincularidad así rota por un miembro de ese partido político. Como ha quedado rota, de castigo viene una sanción grave para ese candidato y la inhabilitación para partido. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a llegar a una democracia bipartidista, donde solamente va a haber dos partidos políticos en competencia electoral. Gracias. Gracias, querido doctor. Gracias, Marcelito. Podríamos seguir hablando de este tema y nunca vamos a terminar de ponernos de acuerdo porque realmente hay muchos problemas para poder interpretar correctamente esto mientras la cabeza o las cabezas en el Tribunal Supremo Electoral no puedan dar una palabra ya en definitiva. Continuamos con más.